Te levantas y tu mente ya está corriendo. Recordando pendientes. Imaginando escenarios. Repitiendo conversaciones que ya pasaron o que ni siquiera han ocurrido. Y aunque tu cuerpo esté en silencio, por dentro hay ruido. Un ruido constante. Sutil, pero insistente. Como un fondo que nunca se apaga. Porque mientras más intentas resolver todo en tu mente, más cosas aparecen que necesitan ser resueltas. Y sin darte cuenta, terminas viviendo en un estado constante de alerta. No porque algo esté pasando, sino porque tu mente cree que podría pasar. Y eso agota. Se siente como presión, también como peso o como una carga invisible que llevas a todas partes. Y lo único que necesitas ahora no es hacer más, es escuchar. Y permitirte soltar, aunque sea un poco. Porque la paz que buscas no está en lo que falta por resolver. Está en lo que ya puedes dejar de cargar. ¿Por qué tu mente no puede dejar de preocuparse? Hay algo importante que necesitas entender antes de intentar cambiar cualquier cosa. Tu mente no se preocupa porque esté dañada. Se preocupa porque fue diseñada para hacerlo. Desde muy temprano aprendió que anticipar era una forma de protegerte. Que imaginar escenarios negativos podía evitar que te lastimaran. Que pensar en todo lo que podría salir mal te mantenía un paso adelante. Y durante mucho tiempo, eso funcionó. Te ayudó a reaccionar, a prepararte, a evitar errores, a sentir que tenías cierto control sobre lo que pasaba. Pero con el tiempo, algo cambió. Lo que antes era una herramienta, se convirtió en un hábito. Y lo que era un hábito, se convirtió en una forma de vivir. Ahora tu mente no distingue entre un peligro real y una posibilidad imaginada. Para ella, todo es urgente. Todo necesita atención. Todo podría convertirse en un problema si no lo piensas lo suficiente. Y por eso no se detiene. No porque quiera hacerte daño, sino porque cree que está haciendo su trabajo. Si lo observas con honestidad, muchas de tus preocupaciones no están ocurriendo ahora mismo. Son escenarios, suposiciones, interpretaciones, versiones del futuro que tu mente construye, intentando adelantarse. Y aunque sabes que no están pasando, tu cuerpo no siempre lo siente así. Tu cuerpo reacciona, se tensa, se acelera, se prepara, como si todo eso fuera real. Y entonces entras en un ciclo del que es difícil salir. Piensas algo. Eso genera una emoción. Esa emoción hace que pienses más. Y mientras más piensas, más real se siente. Y sin darte cuenta, terminas atrapado en algo que no está ocurriendo, pero se siente como si estuviera pasando. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es pensar. Y entonces intentan dejar de pensar. Se distraen. Se obligan a cambiar de idea. Intentan controlar sus pensamientos. Pero eso solo hace que todo se intensifique. Porque cuando intentas silenciar tu mente a la fuerza, ella responde haciendo más ruido. No porque esté en tu contra, sino porque siente que la estás ignorando. Y lo que no se escucha, insiste más. Por eso hay días en los que sientes que tu mente no se apaga. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando todo está en calma. Sigue ahí, buscando algo más que analizar. Algo más que resolver. Algo más que anticipar. No porque haya algo urgente, sino porque ese es el patrón que aprendió. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu forma de verlo todo. Tu mente no sabe vivir en el presente. Sabe recordar y sabe proyectar. Pero quedarse aquí, en este momento, no es su función natural. Por eso, cuando todo está tranquilo, ella crea movimiento. Cuando no hay problema, inventa posibilidades. Cuando no hay peligro, lo imagina. No para dañarte, sino porque no sabe hacer otra cosa. Y tal vez esto explica algo que llevas tiempo sintiendo. Ese vacío raro cuando todo está bien, pero tú no logras relajarte. Esa sensación de que siempre hay algo pendiente, aunque no puedas nombrarlo con claridad. Esa incomodidad con la calma.
como si la calma fuera sospechosa. Porque en el fondo, tu mente asocia tranquilidad con descuido. Cree que si bajas la guardia, algo puede salir mal. Y por eso no te permite soltar del todo. Te mantiene en un estado constante de vigilancia. No porque sea necesario, sino porque es lo que aprendió. Ahora, entiende esto con claridad. El problema no es que tu mente se preocupe. El problema es que tú has aprendido a creerle todo lo que dice. Cada pensamiento lo tomas como una señal. Cada escenario como una posibilidad real. Cada duda como algo que debes resolver. Y así le das importancia a cosas que solo son movimiento mental. Pero no todo pensamiento es verdad. No toda preocupación es útil. No todo lo que aparece en tu mente necesita ser sostenido. Y aquí comienza el cambio. No cuando dejas de pensar, sino cuando dejas de creer que todo lo que piensas es importante. Hay pensamientos que pasan y pueden irse. Hay ideas que aparecen y no necesitan ser analizadas. Hay escenarios que tu mente crea que no requieren preparación. Pero para eso necesitas empezar a observar. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Ver cómo tu mente funciona, sin tratar de corregirla inmediatamente. Porque cuando la observas sin luchar, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que no eres cada pensamiento. De que hay un espacio entre lo que aparece y lo que decides sostener. Y en ese espacio, empieza la libertad. No es inmediata. No es perfecta. Pero es real. Porque poco a poco, dejas de reaccionar a todo. Dejas de engancharte con cada idea. Dejas de sentir que todo requiere tu energía. Y entonces, algo dentro de ti comienza a descansar. No porque tu mente se haya detenido, sino porque tú dejaste de seguirla a todos lados. Y eso cambia todo. Porque la preocupación no desaparece cuando controlas tu mente. Desaparece cuando dejas de alimentarla con tu atención constante. Y aunque al principio parezca difícil, es más simple de lo que crees. No tienes que hacer algo extraordinario. Solo necesitas empezar a notar. Notar cuando tu mente se adelanta. Notar cuando crea escenarios. Notar cuando intenta protegerte de algo que no está pasando. Y en lugar de reaccionar, solo reconocerlo. Sin pelear, sin seguirlo, sin convertirlo en una historia más grande. Ahí comienza el verdadero cambio. No en forzarte a estar bien, sino en dejar de intensificar lo que no es real. Tu mente va a seguir pensando. Pero tú ya no tienes que seguir cada pensamiento. Y en esa diferencia, empieza algo que no había sentido en mucho tiempo. Un pequeño espacio. Un silencio distinto. Una pausa real. Y aunque sea por unos segundos, eso ya es descanso. Y desde ahí, todo puede empezar a verse diferente. La ilusión del control. Hay una razón más profunda por la que te cuesta dejar de preocuparte. No es solo el hábito de pensar. No es solo la forma en la que tu mente funciona. Es algo más sutil y mucho más poderoso. La necesidad de controlar. Desde pequeño aprendiste que tener control era sinónimo de seguridad. Que si podías prever lo que iba a pasar, podías evitar el dolor. Que si pensabas lo suficiente, podrías tomar mejores decisiones. Que si analizabas todo, nada te tomaría por sorpresa. Y sin darte cuenta, empezaste a usar el pensamiento como una herramienta de control. No para entender, sino para anticipar. No para vivir, sino para protegerte. Pero aquí hay algo que tal vez nunca te cuestionaste. ¿Realmente tienes control sobre todo lo que intentas controlar? Si lo miras con honestidad, la mayoría de las cosas que te preocupan no dependen de ti. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes controlar cómo reaccionan. No puedes controlar lo que va a pasar mañana. Ni siquiera puedes controlar cómo te vas a sentir en ciertos momentos. Y aún así, tu mente insiste en intentarlo. Te hace creer que si lo piensas lo suficiente, puedes prepararte para todo. Que si revisas cada escenario, puedes evitar el error.
que si te mantienes alerta, puedes prevenir el dolor. Pero eso no es control. Eso es tensión. Una tensión constante. De querer sostener algo que no puede ser sostenido. Y lo más agotador de todo esto es que nunca es suficiente. Porque incluso cuando logras resolver algo, tu mente encuentra otra cosa. Otro posible problema. Otra situación incierta. Otra duda que necesita atención. Y así entras en un ciclo que no tiene final. Intentas sentirte seguro. Pero mientras más control buscas, más inseguridad aparece. Porque el control absoluto no existe. Y tu mente lo sabe. Por eso nunca se relaja del todo. Siempre hay algo más que revisar. Algo más que pensar. Algo más que anticipar. Como si la calma fuera peligrosa. Como si bajar la guardia fuera el inicio de algo malo. Pero aquí hay una verdad que puede cambiar tu forma de vivir. El control no te da paz. La ilusión de control te da una falsa sensación de tranquilidad momentánea. Pero en el fondo, te mantiene en alerta. Porque necesitas seguir controlando. Para no perder esa sensación. Y eso te ata. Te ata a pensar más. A revisar más. A no soltar. Y entonces te conviertes en alguien que no vive el presente, sino que intenta gestionar el futuro. Un futuro que aún no existe. Un futuro que cambia constantemente. Un futuro que no puedes sostener, por más que lo intentes. Y en ese intento, pierdes lo único que sí está ocurriendo. Este momento. Ese instante en el que podrías respirar. Pero estás pensando. Ese espacio en el que podrías estar. Pero estás anticipando. Ese lugar donde podrías descansar. Pero estás tratando de resolver algo que aún no ha pasado. Y poco a poco, te desconectas. No de la vida, sino de la experiencia real de vivirla. Porque vivir no es controlar. Vivir es participar. Es responder, no anticipar todo el tiempo. Es adaptarte, no dominar cada resultado. Es confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esto no significa que dejes de tomar decisiones. No significa que te vuelvas indiferente. Significa que dejas de cargar con lo que no te corresponde. Que empiezas a distinguir entre lo que puedes hacer y lo que solo estás intentando controlar. Y esa diferencia cambia todo. Porque hay cosas que sí puedes elegir. Puedes elegir cómo actuar hoy. Puedes elegir cómo responder. Puedes elegir hacia dónde dirigir tu energía. Pero no puedes elegir todos los resultados. No puedes garantizar que todo salga como quieres. Y no necesitas hacerlo. Porque la paz no viene de tener todo bajo control. Viene de dejar de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Esto no es fácil al principio. Porque soltar el control se siente como perder algo. Como si te estuvieras exponiendo. Como si estuvieras bajando la guardia. Pero en realidad, lo que estás soltando es una carga. Una carga que no te protegía. Solo te mantenía en tensión. Y cuando empiezas a soltarla, aunque sea un poco, algo cambia dentro de ti. Tu cuerpo respira distinto. Tu mente se suaviza. Tu atención regresa. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Y ahí aparece algo que no puedes forzar, pero que sí puedes permitir. La calma. Una calma que no viene de tener certezas, sino de dejar de exigirlas. Una calma que no depende de que todo esté bien, sino de que ya no estás luchando con todo. Y en ese espacio, empiezas a darte cuenta de algo que siempre estuvo ahí. Nunca necesitaste controlar todo para poder estar en paz. Solo necesitabas dejar de creer que sin control estabas en peligro. Porque la vida no se sostiene desde el control. Se sostiene desde la presencia. Y cuando dejas de intentar dominar lo que viene, empiezas, por fin, a habitar lo que ya está. Pensar no es resolver. Hay algo que tu mente ha confundido durante mucho tiempo. Cree que pensar es avanzar. Que darle vueltas a algo es acercarte a una solución. Que si te mantienes analizando, en algún momento todo se va a acomodar.
Pero si lo observas con honestidad, no siempre es así. Hay pensamientos que sí ayudan, que aclaran, que ordenan, que permiten tomar decisiones. Pero también hay otros que no llevan a ningún lugar. Pensamientos que se repiten, que giran en círculos, que vuelven una y otra vez al mismo punto sin aportar nada nuevo. Y aún así, tu mente insiste en seguirlos, como si en la repetición hubiera una respuesta escondida, como si en pensar más estuviera la solución. Pero no lo está, porque pensar no siempre es resolver. Muchas veces es solo prolongar la duda, prolongar la incomodidad, prolongar una historia que no termina de cerrarse porque nunca fue diseñada para cerrarse desde el pensamiento. Tal vez ya lo has vivido. Esa situación que analizas durante horas, o incluso días. Le das vueltas. La miras desde todos los ángulos. Imaginas qué podrías hacer, qué podrías decir, qué podría pasar. Y al final, no hay claridad. Solo hay más cansancio, más confusión, más ruido. Y entonces piensas que necesitas seguir analizando, porque aún no encuentras la respuesta. Pero en realidad, lo que necesitas es dejar de pensar en eso por un momento. Porque hay cosas que no se resuelven desde la mente saturada. Se resuelven cuando hay espacio, cuando dejas de presionar, cuando permites que la intensidad baje, cuando no estás intentando forzar una conclusión. Pero esto es difícil de aceptar, porque tu mente te ha enseñado que parar es perder tiempo, que si no estás pensando en el problema, lo estás ignorando, que si no lo resuelves ya, puede empeorar. Y así, te mantiene atrapado. No en el problema, sino en el intento constante de resolverlo, sin darte cuenta de que ese intento es lo que lo mantiene activo. Porque mientras más piensas, más energía le das, más importancia, más presencia, más peso. Y algo que podría haber sido solo una idea pasajera, se convierte en algo que parece enorme. No porque realmente lo sea, sino porque lo ha sostenido demasiado tiempo. Aquí es donde aparece una diferencia que cambia todo. Pensar para actuar es muy distinto a pensar para controlar. Cuando piensas para actuar, hay claridad. Identificas algo. Tomas una decisión. Y avanzas. Pero cuando piensas para controlar, no hay cierre. Porque el control nunca se completa. Siempre hay una variable más. Una duda más. Una posibilidad más. Y eso hace que el pensamiento no termine. Solo continúe. Y continúe. Y continúe. Hasta que te agota. Por eso hay momentos en los que no estás haciendo nada. Pero te sientes completamente drenado. No es el cuerpo. Es la mente. Sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Intentando resolver todo. Sin darse cuenta de que no todo necesita ser resuelto ahora. Y aquí es donde empieza un cambio importante. No tienes que dejar de pensar. Pero sí puedes empezar a notar. Cuando pensar ya no está ayudando. Cuando ya no estás avanzando. Sino repitiendo. Cuando ya no estás aclarando. Sino enredando más. Y en ese momento, puedes hacer algo distinto. No luchar contra el pensamiento. No intentar apagarlo a la fuerza. Solo no seguirlo. Dejar que esté sin alimentarlo. Como un ruido de fondo que no necesitas atender. Al principio puede parecer extraño. Porque estás acostumbrado a reaccionar a cada idea. A darle importancia a cada pensamiento. Pero poco a poco, empiezas a darte cuenta de algo. No todo lo que aparece en tu mente merece tu energía. No todo lo que piensas requiere una respuesta. No todo lo que sientes necesita ser analizado. Hay cosas que pueden pasar y simplemente irse. Sin intervención, sin control, sin que tengas que hacer nada. Y cuando permites eso, algo cambia. El ruido baja. La presión disminuye. Y por primera vez en mucho tiempo, tu mente deja de ser un lugar tan pesado.
No porque esté en silencio absoluto, sino porque ya no estás cargando cada pensamiento como si fuera importante. Y en ese espacio, aparece algo que no puedes forzar. La claridad. No la claridad que viene de pensar más, sino la que aparece cuando dejas de saturarte. Esa claridad que surge en momentos simples. Cuando caminas. Cuando respiras. Cuando dejas de intentar resolver. Y entonces lo ves distinto. Lo que antes parecía complicado se vuelve más simple. Lo que antes parecía urgente ya no lo es tanto. Lo que antes te atrapaba pierde fuerza. No porque haya cambiado el problema, sino porque dejaste de intensificarlo con tu mente. Y eso es clave. Porque la paz no viene de encontrar todas las respuestas. Viene de dejar de convertir cada pensamiento en un problema que necesita ser resuelto. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se relaja. No tienes que pensar todo. No tienes que resolver todo. No tienes que tener claridad en todo momento. Puedes pausar. Puedes soltar. Puedes dejar algo sin cerrar, por ahora. Y en ese pequeño permiso, empieza algo que tu mente no sabe crear, pero que tu experiencia sí puede sentir. Un descanso real. No del mundo, sino de la necesidad constante de entenderlo todo. Si en este momento algo dentro de ti se ha sentido más ligero, si alguna de estas palabras te hizo pausar, aunque sea un segundo, tómate un instante. No para hacer más, sino para reconocerlo. Porque ese pequeño espacio que sentiste es exactamente lo que has estado buscando. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, en este tipo de calma, en este tipo de claridad, suscríbete al canal. No como una acción automática, sino como una forma de recordarte que puedes volver aquí cada vez que lo necesites. Y si este mensaje resonó contigo, déjalo saber con un me gusta. No por el algoritmo, sino como un gesto hacia ti mismo. Como una señal de que estás listo para dejar de cargar todo al mismo tiempo. Respira. Y continuamos. El cuerpo sabe soltar, la mente no. Hay una parte de ti que no está confundida. Una parte que no necesita pensar tanto. Que no intenta anticipar todo. Que no vive atrapada entre lo que ya pasó y lo que podría pasar. Esa parte es tu cuerpo. Tu cuerpo no vive en el futuro. No repite el pasado. No crea escenarios. Tu cuerpo vive aquí. Respira aquí. Siente aquí. Responde aquí. Y aunque muchas veces no lo notas, tu cuerpo ya sabe algo que tu mente todavía no ha comprendido. ¿Sabe soltar? Lo hace todo el tiempo. Suelta el aire sin esfuerzo. Suelta la tensión cuando se siente seguro. Suelta el cansancio cuando descansa. No analiza cómo hacerlo. No necesita entenderlo. Simplemente ocurre. Pero hay algo que interfiere. Tu mente. Porque mientras tu cuerpo intenta soltar, tu mente insiste en sostener. Sostener pensamientos. Sostener preocupaciones. Sostener historias que ya no están ocurriendo. Y entonces se crea una desconexión. Tu cuerpo quiere descansar, pero tu mente no se lo permite. Tu cuerpo quiere relajarse, pero tu mente sigue activa. Tu cuerpo está en el presente, pero tu mente está en otro lugar. Y esa desconexión se siente. Se siente como tensión en los hombros, como presión en el pecho, como una inquietud que no sabes de dónde viene. No siempre es algo físico en origen, pero termina manifestándose en el cuerpo. Porque el cuerpo no miente. El cuerpo expresa lo que la mente sostiene. Si tu mente está en alerta, tu cuerpo se prepara. Si tu mente anticipa peligro, tu cuerpo responde. Aunque ese peligro no sea real. Por eso hay días en los que no ha pasado nada grave, pero te sientes agotado. No es por lo que hiciste, es por lo que sostuviste. Por todo lo que tu mente mantuvo activo, aunque no estuviera ocurriendo. Y aquí aparece algo importante. No puedes obligar a tu mente a soltar, pero sí puedes empezar a reconectar con tu cuerpo.
Porque el cuerpo no necesita instrucciones complejas. Solo necesita espacio. Espacio para respirar. Espacio para sentir. Espacio para salir del ritmo acelerado que la mente impone. Y cuando le das ese espacio, algo empieza a cambiar. Tal vez al principio no lo notas. Pero si te detienes un momento, aunque sea unos segundos, y llevas tu atención a tu respiración, algo se suaviza. No porque hayas resuelto algo, sino porque dejaste de alimentar el ruido. El cuerpo entiende ese lenguaje. No necesita palabras. No necesita explicaciones. Solo necesita que dejes de llevarte toda la atención hacia la mente. Porque cada vez que te quedas solo en el pensamiento, te alejas de la experiencia directa. Te alejas de lo que realmente está ocurriendo. Y ahí es donde todo se intensifica. Pero cuando vuelves al cuerpo, vuelves a lo real, a lo que sí está pasando, a lo que sí puedes sentir, a lo que no necesita ser interpretado. Y eso cambia la forma en la que experimentas todo. Porque el cuerpo no dramatiza, no exagera, no crea historias, solo percibe. Y en esa percepción, no hay carga innecesaria. Hay presencia. Algo simple, pero profundo. Estar aquí, sin tener que resolver nada en ese instante, sin tener que entender todo, sin tener que anticipar lo que viene. Solo estar. Esto no significa que ignores tu mente. Significa que dejas de vivir solo en ella. Que empiezas a integrar algo que siempre ha estado disponible, pero que muchas veces has pasado por alto. Tu capacidad de sentir sin analizar. Tu capacidad de respirar sin esfuerzo. Tu capacidad de soltar sin tener que pensarlo. Y cuando empiezas a practicar esto, aunque sea de forma sencilla, notas algo distinto. La urgencia baja. La tensión se reduce. El impulso de pensar tanto pierde fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque ya no es lo único que guía tu experiencia. Ahora hay un equilibrio. Una parte que piensa y otra que siente. Una que analiza y otra que simplemente está. Y en ese equilibrio aparece algo que tu mente no puede fabricar. La calma real. No la calma que depende de que todo esté resuelto, sino la que surge cuando dejas de pelear con lo que está ocurriendo. Cuando dejas de sostener todo con la mente y permites que el cuerpo haga lo que siempre ha sabido hacer. Soltar. Poco a poco. Sin presión. Sin exigencia. Sin necesidad de hacerlo perfecto. Porque no se trata de lograr un estado ideal. Se trata de recordar algo que ya está en ti. Que no necesitas pensar todo para poder descansar. Que no necesitas controlar todo para poder sentirte en paz. Y que dentro de ti hay una parte que ya sabe cómo hacerlo. Solo necesitas dejar de interrumpirla y permitirle guiarte de vuelta a algo mucho más simple y mucho más real. Aprender a estar sin resolver. Hay algo que incomoda profundamente a la mente. Algo que evita. Algo que intenta llenar constantemente. El vacío de no tener una respuesta. Ese espacio donde no sabes qué va a pasar. Donde no tienes claridad. Donde no hay una conclusión inmediata. Y es justo ahí donde comienza el verdadero aprendizaje. Porque has sido condicionado a creer que siempre debes tener algo resuelto. Que no saber es un problema. Que dudar es una debilidad. Que estar en pausa es perder el tiempo. Y por eso, cada vez que aparece ese espacio de incertidumbre, tu mente intenta llenarlo. Con pensamientos. Con escenarios. Con suposiciones. No porque sean reales, sino porque no soporta quedarse sin algo que sostener. Pero aquí hay algo que cambia completamente la forma de verlo. No todo necesita ser resuelto en el momento en que aparece. Hay situaciones que requieren tiempo. Hay procesos que necesitan espacio. Hay respuestas que no llegan cuando las fuerzas, sino cuando dejas de presionarlas. Y sin embargo, tu mente insiste. Te dice que tienes que entenderlo ya. Que tienes que decidir ahora. Que tienes que cerrar ese ciclo cuanto antes.
Y si no lo haces, te hace sentir incómodo, inquieto, incompleto, como si algo estuviera mal. Pero no es que esté mal, es que estás en un lugar que no te enseñaron a habitar. El lugar donde no todo está claro. Y aún así, puedes estar en paz. Esto no es pasividad. No es resignación. No es ignorar lo que pasa. Es algo mucho más profundo. Es aprender a estar, sin necesidad de resolver inmediatamente. Y esto cambia todo. Porque cuando dejas de forzar respuestas, dejas de generar presión innecesaria. Dejas de intensificar lo que aún está en proceso. Dejas de empujar algo que todavía no está listo para definirse. Y entonces, algo se abre. Un espacio distinto. Un espacio donde no hay prisa. Donde no hay exigencia. Donde no tienes que correr para llegar a una conclusión. Y en ese espacio, empiezas a respirar diferente. Empiezas a darte cuenta de que no todo depende de ti. De que no todo tiene que resolverse desde el pensamiento. De que hay cosas que se acomodan cuando dejas de intervenir tanto. Pero esto no es fácil al principio. Porque tu mente interpreta ese espacio como incertidumbre. Y la incertidumbre como peligro. Y por eso insiste en llenarlo. En explicarlo. En definirlo. En cerrarlo. Pero si observas con más profundidad, te darás cuenta de algo. Muchas de las respuestas que has encontrado en tu vida no llegaron cuando las estabas buscando desesperadamente. Llegaron cuando soltaste un poco. Cuando dejaste de presionar. Cuando permitiste que el tiempo hiciera su parte. Cuando no estabas intentando resolver. Y simplemente estabas viviendo. Ahí es donde aparece la claridad real. No la que construyes desde el esfuerzo, sino la que emerge cuando hay espacio suficiente para verla. Y ese espacio no se crea pensando más. Se crea dejando de pensar por un momento. No como un escape, sino como una pausa consciente. Una pausa donde no necesitas tener todo claro. Donde no necesitas decidir ya. Donde puedes permitirte no saber. Sin sentir que estás fallando. Y poco a poco, tu relación con la incertidumbre cambia. Deja de ser algo que debes evitar. Y se convierte en algo que puedes sostener sin tensión. Porque ya no lo ves como un vacío peligroso, sino como un espacio fértil. Un lugar donde las cosas se acomodan, sin que tengas que forzarlas. Y desde ahí, empiezas a vivir distinto. Ya no reaccionas a cada duda. Ya no intentas cerrar cada historia. Ya no necesitas tener control sobre todo lo que viene. Puedes quedarte un momento en lo que no está resuelto. Y aún así, sentirte bien. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás luchando contra la falta de claridad. Y eso es libertad. Una libertad silenciosa. Sutil, pero profunda. Porque no depende de que la vida sea perfecta. Depende de que tú dejes de exigirle respuestas inmediatas. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se relaja. La urgencia desaparece. La presión baja. La mente deja de correr con la misma intensidad. Y en ese estado, empiezas a darte cuenta de algo que siempre estuvo ahí. No necesitas resolver todo para poder estar en paz. Puedes estar en medio del proceso y aún así sentirte completo. Puedes no tener todas las respuestas y aún así sentirte seguro. Puedes no saber qué sigue y aún así estar bien. Porque la paz no está en tenerlo todo claro. Está en dejar de pelear con lo que aún no lo está. Y cuando dejas de pelear, lo que parecía un problema se convierte en un proceso. Un proceso que no tienes que controlar. Solo atravesar. Y en ese atravesar, empieza algo que tu mente no puede calcular, pero que tu experiencia puede sentir. Una forma distinta de estar en la vida. Más ligera. Más presente. Más real. Donde no necesitas correr detrás de cada respuesta. Porque ya no te sientes perdido sin ellas. La paz no viene de entender, viene de permitir. Durante mucho tiempo creíste que la paz llegaría cuando entendieras todo. Cuando tuvieras claridad.
cuando supieras qué hacer, cuando las cosas encajaran de forma lógica, como si la tranquilidad fuera una recompensa por haber resuelto cada duda. Pero si lo miras con honestidad, eso casi nunca ocurre, porque cada vez que entiendes algo, aparece algo nuevo que entender. Cada vez que resuelves una situación, surge otra que parece igual de importante. Y entonces la paz se vuelve algo lejano. Algo que siempre está un paso adelante. Algo que depende de que todo esté en orden para poder sentirse. Pero hay algo que cambia completamente esta forma de verlo. La paz no llega cuando entiendes todo. Llega cuando dejas de necesitar entenderlo todo para poder estar bien. Y esto no es fácil de aceptar, porque tu mente busca lógica, busca sentido, busca explicación. Quieres saber por qué pasó, qué significa, cómo evitar que vuelva a ocurrir. Y muchas veces eso es útil. Pero hay momentos en los que no hay una respuesta clara. O hay respuestas que no cambian lo que sientes. Y entonces sigues pensando. Sigues buscando. Sigues intentando encontrar una forma de sentirte mejor. A través del entendimiento. Pero no todo se calma cuando lo entiendes. Hay emociones que no necesitan explicación. Hay experiencias que no requieren análisis. Hay momentos que solo necesitan ser vividos, sin intentar modificarlos. Y aquí es donde aparece algo distinto. Permitir. Permitir no es rendirse. No es aceptar algo desde la resignación. No es dejar de hacer lo que te corresponde. Permitir es dejar de resistir lo que ya está ocurriendo. Es dejar de pelear con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que no puedes cambiar en este instante. Porque cada vez que resistes, generas más tensión, más esfuerzo, más desgaste. No por la situación en sí, sino por la lucha interna que creas. Esa lucha silenciosa donde dices, esto no debería estar pasando. No debería sentirme así. Esto tendría que ser diferente. Y mientras más lo repites, más pesado se vuelve. Pero cuando permites, algo cambia. No desaparece la situación. No desaparece la emoción. Pero desaparece la resistencia. Y con ella, se va gran parte del peso. Porque ya no estás luchando contra lo que es. Estás dejando que sea, sin añadir más presión. Esto no significa que te quedes ahí para siempre. Significa que dejas de forzar un cambio inmediato, desde el rechazo. Porque el cambio real no ocurre cuando peleas con lo que sientes. Ocurre cuando lo atraviesas sin resistencia. Cuando no lo intensificas con pensamientos constantes. Cuando no lo conviertes en algo más grande de lo que es. Cuando simplemente lo permites. Y entonces algo sucede. Lo que antes parecía inmanejable empieza a suavizarse. Lo que antes te atrapaba pierde fuerza. Lo que antes necesitaba ser resuelto ya no exige la misma urgencia. No porque lo hayas entendido completamente, sino porque dejaste de oponerte. Y en ese espacio aparece la paz. No como una emoción intensa, sino como una ausencia de conflicto. Una sensación de que ya no estás luchando con todo. De que puedes estar, aunque no todo esté como quisieras. De que puedes sentir, sin necesidad de cambiarlo de inmediato. Y eso transforma tu experiencia. Porque dejas de vivir esperando a que todo esté bien. Para poder estar en paz. Empiezas a estar en paz, aunque no todo esté resuelto. Y eso cambia tu relación con todo. Con tus pensamientos. Con tus emociones. Con las situaciones que antes te sobrepasaban. Porque ya no necesitas que todo encaje. Para sentirte tranquilo. Solo necesitas dejar de resistir lo que ya está ocurriendo. Y poco a poco, eso se vuelve más natural. Ya no reaccionas con la misma intensidad. Ya no intentas corregir todo. Ya no te exiges sentirte diferente todo el tiempo. Empiezas a confiar. No en que todo va a salir perfecto, sino en que puedes atravesarlo. En que no necesitas controlar cada parte del proceso. En que hay algo más profundo
que sostiene todo, incluso cuando no lo entiendes. Y desde ahí, la vida se siente distinta, más ligera, menos rígida, más abierta, porque ya no estás intentando ajustar cada experiencia a una idea de cómo debería ser. La estás viviendo, tal como es. Y en esa vivencia, sin tanta resistencia, sin tanta necesidad de entender, aparece algo que no puedes forzar, pero que siempre estuvo disponible. La paz, no como resultado, sino como una forma de estar. Una forma que no depende de que todo esté claro, sino de que tú ya no estás luchando con todo al mismo tiempo. Vivir sin cargar el futuro. Hay una carga silenciosa que has llevado durante mucho tiempo. No es algo que puedas ver, pero la has sentido. Está en tu pecho cuando piensas demasiado. En tu mente cuando no se detiene. En tu cuerpo cuando se tensa sin razón aparente. Es la carga del futuro. No del futuro real, sino del futuro que tu mente imagina y decide sostener. Escenarios que aún no existen. Problemas que todavía no han ocurrido. Resultados que no han tomado forma. Y sin embargo, los cargas como si ya fueran reales. Te adelantas. Te preparas. Te preocupas. Como si pudieras vivir lo que aún no ha llegado. Para evitar sentirlo después. Pero eso tiene un costo. Un costo que muchas veces no notas. Hasta que te detienes. Porque mientras cargas el futuro, te desconectas del presente. Estás aquí, pero no estás realmente. Tu cuerpo está en este momento, pero tu mente ya está en otro. Pensando en lo que podría pasar. En lo que deberías hacer. En lo que podría salir mal. Y así, pierdes lo único que sí está ocurriendo. Este instante. Ese momento donde podrías respirar sin prisa. Donde podrías sentir sin analizar. Donde podrías simplemente estar. Sin tener que sostener nada más. Pero tu mente no confía en eso. Cree que si no te adelantas, algo puede fallar. Que si no piensas en el futuro, no estarás preparado. Que si no te preocupas, estás siendo descuidado. Y por eso insiste. Te lleva hacia adelante una y otra vez. No porque sea necesario, sino porque es lo que aprendió. Pero aquí hay algo que necesitas ver con claridad. Preocuparte por el futuro no te prepara mejor. Solo te hace vivirlo antes de tiempo. Y lo vives sin contexto. Sin certeza. Sin la información real que tendrás cuando ese momento llegue. Porque cuando llegue, no será exactamente como lo imaginaste. Nunca lo es. La vida no sigue los guiones que tu mente crea. Se mueve distinto. Se adapta. Cambia. ¿Y tú también? Pero cuando cargas el futuro, te congelas en una versión imaginada de lo que podría pasar. Y reaccionas a eso. Como si fuera verdad. Y eso te limita. Te limita en lo que haces hoy. En cómo te sientes. En cómo respondes. Porque estás condicionado por algo que no existe. Pero que se siente real. Y aquí es donde empieza un cambio profundo. No en dejar de pensar en el futuro, sino en dejar de cargarlo. Puedes planear, sin preocuparte. Puedes prepararte, sin adelantarte emocionalmente. Puedes considerar posibilidades, sin vivirlas antes de tiempo. Y esa diferencia es todo. Porque cuando dejas de cargar el futuro, recuperas tu energía. Tu atención vuelve al presente. Tu cuerpo se relaja. Tu mente pierde esa urgencia constante. Y entonces, empiezas a experimentar algo distinto. La vida, tal como es. No como podría ser. No como temes que sea. Sino como está ocurriendo ahora. Y desde ahí, todo cambia. Tus decisiones son más claras. Tus emociones más estables. Tu experiencia más real. Porque ya no estás reaccionando a algo imaginado. Estás respondiendo a lo que sí está pasando. Y eso te da una ventaja que antes no tenías. Presencia. Una presencia que no viene de forzarte, sino de dejar de irte constantemente hacia adelante.
de quedarte, de habitar este momento, aunque no sea perfecto, aunque no esté todo resuelto, porque no necesitas que el futuro esté claro. Para poder vivir bien ahora, solo necesitas dejar de traerlo contigo, como si fuera una carga más. Y esto no significa que ignores lo que viene. Significa que confías. No en que todo va a salir exactamente como quieres, sino en que sabrás responder cuando llegue. Que no necesitas anticipar cada detalle para poder manejarlo. Que no necesitas vivirlo antes para poder atravesarlo después. Y cuando empiezas a confiar en eso, algo dentro de ti se suelta. La tensión disminuye. La urgencia desaparece. La mente deja de correr con la misma intensidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sientes que estás realmente aquí. No dividido. No adelantado. No atrapado en lo que podría pasar. Sino presente. Y en esa presencia, hay algo que no puedes construir pensando. Algo que no puedes forzar. Algo que simplemente aparece. Cuando dejas de cargar tanto. Una forma distinta de vivir. Más ligera. Más consciente. Más libre. Donde el futuro deja de ser una preocupación constante. Y se convierte en algo que llegará cuando tenga que llegar. Y tú ya no tienes que sostenerlo antes de tiempo. Porque ahora sabes algo que cambia todo. Que la vida no se vive mejor cuando intentas controlarla desde el futuro. Se vive mejor cuando dejas de cargarlo y te permites habitar lo único que realmente existe. Este momento. No necesitas dejar de pensar, necesitas dejar de sostenerlo todo. Llegaste hasta aquí y tal vez algo dentro de ti ya lo siente. No como una idea, sino como un pequeño cambio. Más espacio. Menos presión. Un silencio distinto, aunque tu mente siga ahí. Y eso es importante. Porque no se trata de que tu mente desaparezca. No se trata de dejar de pensar por completo. Ni de convertirte en alguien que nunca duda. O que nunca se preocupa. Eso no es real. Lo que cambia es la forma en la que te relacionas con todo eso. Antes, cada pensamiento parecía importante. Cada preocupación, urgente. Cada duda, algo que debía resolverse. Ahora, puedes empezar a verlo diferente. Puedes notar cuando tu mente se adelanta, sin tener que seguirla. Puedes sentir una emoción, sin tener que explicarla. Puedes estar en medio de algo incierto, sin necesidad de resolverlo inmediatamente. Y en esa diferencia, empieza algo que no habías experimentado de esta forma. Ligereza. No porque la vida sea más simple, sino porque tú ya no la estás sosteniendo de la misma manera. Porque has empezado a soltar. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para respirar distinto. Lo suficiente para sentir menos peso. Lo suficiente para darte cuenta de que no necesitas cargar todo al mismo tiempo. Y tal vez eso es lo más importante de todo. No necesitas tener todo bajo control. No necesitas entender cada cosa que pasa. No necesitas anticipar cada escenario. Puedes vivir sin sostener todo. Puedes estar sin resolver todo. Puedes sentir sin analizar todo. Y eso es descanso. Un descanso real. No el que llega cuando todo está perfecto, sino el que aparece cuando dejas de exigirte tanto. Cuando dejas de empujar. Cuando dejas de intentar ordenar cada parte de la vida. Para poder sentirte en paz. Porque la paz no está en que todo encaje. Está en que tú ya no estás luchando con todo al mismo tiempo. Y eso cambia completamente tu experiencia. Porque empiezas a confiar. No en que no habrá dificultades, sino en que no tienes que vivirlas antes de que ocurran. No en que todo saldrá perfecto, sino en que podrás atravesarlo. No en que tu mente se detendrá, sino en que ya no necesitas seguir cada pensamiento. Y desde ahí, la vida se vuelve más real, más presente, más habitable. Ya no estás atrapado en lo que pasó, ni en lo que podría pasar. Estás aquí. Y eso es suficiente.
No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás intentando resolverlo todo al mismo tiempo. Respira. No tienes que hacer nada más ahora. No tienes que aplicar todo perfectamente. No tienes que cambiar de inmediato. Solo recuerda. Recuerda que puedes pausar. Que puedes soltar un poco. Que puedes dejar algo sin resolver y aún así estar bien. Porque lo que estabas buscando no era una respuesta perfecta. Era esto. Este espacio. Esta calma. Esta forma distinta de estar contigo. Y con la vida. Y cada vez que lo olvides, puedes volver. No a estas palabras, sino a ti. A ese lugar donde no tienes que cargar todo. Para poder sentirte en paz. Ahí. Donde todo empieza a ser más simple. Ahí. Donde por fin puedes descansar. Si este mensaje resonó contigo, hay algo más que necesitas escuchar. Un contenido donde entenderás por qué no necesitas sanar todo. Para poder sentirte en paz. Porque a veces no estás roto. Solo estás pensando demasiado. Te dejo ese video aquí. Para que sigas profundizando.